La alopecia es cuando nosotros dejamos, piensen que hay un ciclo normal de pérdida de cabello y de desarrollo de cabello. Pero cuando las personas pierden más de 100 pelos al día, se podría hablar de alopecia. Por lo tanto, lo que se produjo fue un daño a nivel del proceso de anágena, donde deja de desarrollarse el folículo propiamente tal, por ende deja de desarrollarse el cabello. Entonces, tenemos una alopecia circunscrita o localizada y vamos a tener una alopecia difusa o generalizada. Cuando nosotros hablamos de alopecia circunscrita o localizada, son pérdida de cabellos muy localizados en zonas de nuestro cuero cabelludo. Y ahí tenemos la alopecia areata. La alopecia areata se caracteriza porque aparecen circunferencias en el cuero cabelludo en distintas zonas. La alopecia areata está muy asociado a la parte emocional y la parte tanto de la mujer como el hombre, de la parte emocional y la parte de estrés. Es decir, la alopecia areata puede ser reversible, es decir, pasa mucho cuando las personas, por ejemplo, tienden a perder algo o tanto emocionalmente, por ejemplo, se divorcia y pierde al marido, por lo tanto, cuando conoce a otra persona, vuelve a salir el pelo. Por lo tanto, está muy asociado a la parte psicológica el volver a recuperar su cabello. Es muy importante en el caso de la alopecia hacer mucho masaje en el cuero cabelludo. El masaje estimula el desarrollo folicular. Por lo tanto, en la alopecia areata es importante el masaje capilar, la estimulación capilar para que vuelva a desarrollar el cuero cabelludo. La alopecia cicatrizal se caracteriza porque por ejemplo, hay una cicatriz o hay una herida que haya generado una pérdida de cabello, una quemadura también, es muy localizado. De repente los niños, por ejemplo, que juegan y se golpean con algo en el cuero cabelludo y les deja una cicatriz y después en esa zona no vuelve a crecer el pelo. Pero son muy puntuales. La alopecia difusa o generalizada, ahí vamos a tener la alopecia androgénica. La alopecia androgénica es una alopecia que se produce principalmente a nivel masculino y, dado la cantidad de testosterona, puede desarrollar una alopecia después de los 45 o 46 años, incluso más a los 50. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Si bien yo puedo tener alopecia androgénica, producto de la hormona, o que soy hombre, porque mi abuelo fue pelado, porque mi papá perdió el cuero cabelludo. Esto normalmente se desarrolla a los 48, llegando a los 50 casi, empiezan recién las apariciones de pérdida de cabello. El problema se está radicando porque hoy día esa alopecia se está generalizando a los 20 años, lo cual está muy desarrollado a los hábitos del sector masculino, que lo vamos a ver más adelante, que eso va generando una pérdida de cabello anticipada, ¿ya? Principalmente por los hábitos que se están utilizando hoy día, van generando una alopecia juvenil, que se llama. En el caso de la alopecia difusa crónica, está muy asociada al tipo de medicamentos que nosotros estemos utilizando. Si la persona está utilizando algún medicamento que tiene efecto adverso de pérdida de cabello, eso principalmente es crónico por el uso del medicamento. En el momento que deja de usar el medicamento, automáticamente vuelve a ser una alopecia reversible, ¿ya? Entonces, en el caso de la alopecia, ¿qué tratamiento tendríamos que hacer en el caso de utilizar productos capilares para controlar la alopecia? Tienen que pensar que el principal problema que tenemos es un problema de circulación, es decir, nos faltan estructuras que estimulen el desarrollo del folículo
Y ahí podemos utilizar el aceite esencial de romero, el extracto glicólico de árnica, alcanfor. Yo en general son algunos como ejemplo, pero se van a dar cuenta que en el mercado hay muchos activos en todos los tipos de estructuras que yo les puse. Son como más que nada para que ustedes tengan algunos ejemplos. En el caso de los seborreguladores, también se puede utilizar el pantenol, porque el pantenol hidrata y al hidratar también ayuda a controlar la grasa. La biotina es una estructura que estimula la salida de pelo y el extracto glicólico de sauce o sálic se caracteriza por ser un seborregulador también. En el caso de los antisépticos, ¿por qué el antiséptico? Porque la alopecia también se puede generar por hongos o microorganismos producto de la caspa. Piensen que el hongo va generando irritación y por ende la persona va produciendo, puede producir tejido inflamatorio y el proceso inflamatorio puede generar un daño en el folículo, lo que puede evitar que crezca. Por eso que necesitamos antisépticos para que eviten la aparición de hongo y si hay hongo lo eliminen para poder controlar la alopecia. Y ahí vamos a tener aceite esencial de salvia, extracto glicólico de bardana y aceite esencial de árbol de té porque tienen la propiedad de ser antisépticos. En el caso de la anticaída, hay estructuras que si bien son activos anticaídas, como el Vicapil, que es una estructura especialmente para controlar la caída de cabello, también existen estructuras que son sinérgicos que nos ayudan al proceso de anticaída, por ejemplo, el extracto glicólico de saponaria, me equivoqué ahí, no es sapinaria, es saponaria, el aceite vegetal de linaza y el aceite vegetal de palta. En general, principalmente los aceites ayudan por la nutrición, por la alimentación del folículo. Piensen que el folículo necesita oxígeno, necesita circulación, es decir, necesita nutrientes para que pueda crecer y vuelva nuevamente a la etapa anágena y necesita que el poro no esté cicatrizado. Muchas veces las irritaciones o las alergias producen este tejido cicatricial y inflamatorio que evita que el cabello salga. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que hay que controlar cuando nosotros tenemos para evitar la aparición de alopecia? Principalmente en la prevención de alopecia tenemos un problema que no hay oxígeno. Por ejemplo, si yo utilizo gorros continuamente, día y noche, voy a generar que el folículo no tenga oxígeno. Al no tener oxígeno, no va a poder crecer. Y eso va a generar un cabello muy finito y muy delicado que se va a cortar o se va a perder muy fácilmente, pasando de la etapa anágena hasta la telógena y la anágena no va a funcionar. El agua caliente. Antiguamente la mayoría de las personas no tenían el acceso a un agua tan caliente y eso hacía que muchas veces la gente se lavaba el pelo en lavamanos. Hoy día hay mucha gente que tiene acceso a una ducha directa y esta ducha directa, al estar muy caliente y estar muy encima del cuero cabelludo, va produciendo que el cuero cabelludo se tenga a quemar. Piensen que el agua caliente muchas veces sale con una temperatura mucho más alta que el corporal y eso genera que el cuero cabelludo se vaya generando daño de quemadura, si bien no una quemadura grado 1, el tener una quemadura, aunque sea grado 4, que es somero, no genera ampolla, pero sí produce un enrojecimiento, puede generar un daño en el folículo, principalmente en la salida del cuero cabelludo, y eso va haciendo que el cuero cabelludo sea más finito. Si ustedes hacen la prueba de lavarse el cuero cabelludo en el lavamano o en la ducha, pero como si estuvieran en el lavamano, se van a dar cuenta que en la zona va a volver a crecer el pelo más rápidamente. El estrés influye mucho en el tema de la alopecia, por eso es muy importante que cuando la gente se expone a trabajos más estresantes, tenga que considerar utilizar un suplemento alimenticio como
vitaminas que contengan la vitamina D, la vitamina E, la vitamina A, de modo que pueda resistir el exceso de estrés y además que utilicen algunas vitaminas que estimulen el cerebro para que no le afecte el estrés, como el gamma-late o el hexalectol, que son estructuras que son principalmente vitaminas, o la misma vitamina B, estructuralmente la necesitan cuando la persona está en estrés. ¿Por qué? Porque el organismo, cuando la persona está en estrés, gasta mucha energía. Lo mismo que cuando la mujer está en embarazo. Gasta demasiada energía, demasiados nutrientes, y eso hace que los nutrientes no lleguen al cuero cabelludo o no lleguen a la piel. Por eso es muy normal que cuando la mujer está embarazada tiende a tener alopecia, o cuando la persona está en estrés. Entonces es muy importante el suplemento alimentario o una nutrición más fuerte en vitaminas, tanto la vitamina A, la D, la E y la B larga, y además de otros suplementos que pueden ser el omega 3, omega 6, que van ayudando al desarrollo nutricional de la salida de pelo. Los champús agresivos, tanto como en la caspa, el champú agresivo va a generar irritación. Como genera irritación, va a producir grasitud. Como genera grasitud, puede producir el hongo. Como genera el hongo, puede producir procesos inflamatorios, y el proceso inflamatorio hace que el cuero cabelludo salga más finito. La caspa propiamente tal, por todo lo que conlleva, lo que les expliqué anteriormente de los microorganismos, del exceso de grasitud, del exceso de irritación, pueden generar también una alopecia. Y el exceso de humedad principalmente es porque podemos desarrollar microorganismos que a la larga van a influir directamente en el folículo, tanto en la grasitud como en el proceso inflamatorio, y eso va a generar que la persona tienda a perder el cabello más rápidamente.